tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos con el precandidato a diputado nacional Ramiro Fernández Patti por el Frente de Todos. Bueno, ella es diputado nacional, estaría ratificando su mandato, aunque estamos hablando en estas pasos de que se convierta en candidato, pero después sí, si miramos un poquito más, no más cerca de fin de año, puede ocurrir, va a depender de ustedes. Ramiro, gracias por venir, buenas noches. Gracias, Liliana, por la invitación de hoy y de siempre a todos tus programas. Bueno, Ramiro, esta etapa, ¿cómo se está viviendo? Bueno, venimos de un momento de mucha angustia, preocupación, dolor, más de 1.100 formoseños que han perdido su vida, y cuando uno ve que avanza la campaña de vacunación, que se flexibilizaron muchas las actividades, que volvimos al comercio normal, las clases, que volvimos, ahora vamos a volver a tener el transporte interprovincial, uno percibe en la comunidad más tranquilidad, que hay mucho más esperanza de que vamos a transitar lo que todos deseábamos en el 2019, que era un cambio de paradigma donde el trabajo, la producción, la federalización de las políticas públicas, la obra pública sean nuevamente protagonistas, y es lo que yo estoy percibiendo en las recorridas que estoy haciendo con la gente. Claro. ¿Cómo tomaste la noticia? Porque no es que uno se postula nomás, sino que hay todo un equipo de trabajo políticamente que dice, bueno, hay una Sí, determinación del mismo partido, es decir, sí, queremos que ratifiques, ¿no? sí. Mira, yo siempre me sentí un soldado de la causa en la Sí, cual milito, bueno, vos me conocés que he rotado por muchas áreas de gobiernos y en muchas nunca me imaginé que iba a estar. Solo nuestro conductor, el gobernador, sentía y pensaba que yo era la persona que podía aportar desde allí. Entonces siempre intenté ser un jugador polifuncional, que donde me tocaba tenía que tratar de dar los mejores resultados al equipo, más allá de que esa posición sea la que más me guste o no. claro. De hecho, si vos analizás mi perfil, soy un hombre que me gusta mucho más la ejecución, la acción, pero dentro de la carrera política a uno a veces le toca pasar por áreas eh, que las hace con mucho gusto, con mucha pasión, Sí, pero por ahí no es el rol, digamos, que más de ese. Y lo de la legislatura, tanto provincial, que ya me tocó ser diputado provincial, como nacional, fue un lindo desafío, porque aprendí muchas cuestiones desde el Estado, porque el Estado tiene lo ejecutivo, lo legislativo, lo judicial, y son distintas miradas, pero que todas buscan llegar a darle soluciones al ciudadano. Y la posibilidad de encontrarte con legisladores de otras provincias, que fueron gobernadores, que fueron ministros, que tienen mucha experiencia, comparar lo que hacemos en una provincia y otra, la verdad que es muy enriquecedor, y agradezco esa posibilidad que el pueblo formoseño me dio en estos 4 años. De modo que de cara a estas elecciones, ¿cómo lo tomé? No puedo decir que con sorpresa, porque era una de las posibilidades, claro. dado que son unas elecciones de medio término y que bueno, que por ahí podía ser, pero también sé que en el espacio político donde yo estoy hay muchos compañeros y compañeras con mucha preparación que están en condiciones de hacerlo, entonces sabía que podía ser que le toque a otro de acuerdo a la coyuntura política. Bueno, nuestro conductor entendió de que era momento de continuar con nuestro trabajo, y bueno, me pone muy feliz, pero también siento una tremenda responsabilidad, porque es un momento muy difícil, es una campaña atípica, y bueno, así que vamos a hacer todo lo posible por intentar ser la síntesis de tantos dirigentes y de un espacio como el del Partido Justicialista, que va acompañado de 12 partidos más. Somos un frente electoral bueno, que entienden que la causa nacional y popular es esa columna vertebral que nos une a todos nosotros. El presidente del Partido Justicialista, cuando hizo la presentación, se dio vuelta, digo, casi cuando terminaba, y les dejó en claro, ¿no? Que si bien se reconocía la trayectoria de cada uno, representaban a todo un proyecto de provincia, a todo un modelo, y que la mochila era bastante pesada, ¿no? ¿Eso aumentó en ese contexto ya la presión que uno tenía, o uno ya No, la tenía clara antes de no, que pase? Sí, por supuesto, tener un acto donde el mismo gobernador Chitlin Fran fue nuestro presentador, sí, y donde él dio los lineamientos y explicó que el modelo formoseño es el que una vez más se pone como oferta electoral al electorado, y que nosotros tenemos que intentar ser los transmisores de todas esas ideas. La verdad que es una pesada mochila muy importante, no es mi candidatura personal, sino que entre los cuatro, junto con la doctora Mirazú, Adriana Areco y Elena García, entre los cuatro intentamos, como te digo, sintetizar
tantos años de trabajo, porque bueno, es un modelo que desde el 95 está en marcha y que le queda todavía bastante por dar al pueblo formoseño y que es lo que nosotros queremos intentar transmitir en estas elecciones. Y en ese contexto, ¿no? A partir de esto que me estás diciendo, sin hacer futurismo, ¿no? Pero uno preveía más o menos cómo se iba a encontrar en esta etapa de las PASO con los candidatos que uno tiene de adversarios. En ese contexto, ¿a vos te pasó o no? Bueno, ¿O fue nosotros una sorpresa por ahí? no, Porque no, tenemos tres frentes que sí, sí, compiten, sí, sí. no tanto, porque bueno, en mi caso personal, yo ya hacia fines del año pasado pueden encontrar declaraciones donde advertía Sí, que con lo que estaba pasando de la judicialización de la política, con todo lo que tenía que ver con la pandemia, dije, no nos sorprendamos que cuando estén las listas de candidatos en los principales cargos aparezcan representantes de la justicia. Lo había dicho hace sí. ya 8 meses. Así que en ese sentido sabíamos que era una de las posibilidades que podría ocurrir. Eh, y bueno, y la forma en que se dio y quien acompaña en la fórmula y bueno, quién es la otra precandidata que también tuvo un protagonismo como emergente de la pandemia, demostraron que no estábamos equivocados cuando lo dijimos en aquel momento. Y bueno, por lo tanto le da un perfil especial a estas elecciones, quienes son los, digo yo, circunstanciales adversarios políticos, porque así los considero. Cada uno, digo, a la hora de presentar sus propuestas o de visibilizar, ¿no? Cómo quieren que los recuerden a la hora de emitir su sufragio, se presenta de manera diferente. El gobernador, el presidente del Partido Justicialista, en este caso, dijo que representan al modelo formoseño, que van con un proyecto de provincia más allá, sin minimizar, ¿no? El rol que tiene cada uno, pero habló de lo macro, ¿no? De lo que representan. Yo escucho a un sector de la oposición que habla, en este caso, de la recuperación de las libertades, cosas bastante amplias, ¿no? No ven como un gobierno democrático a este, caracterizan siempre, en este caso, al gobernador de la provincia, más allá de que sea el presidente del Partido Justicialista, como un dictador. Y el otro sector, podríamos decir, también que se presenta ahora para competir, que habla prácticamente de lo mismo, o sea, el mismo discurso. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están de la realidad según o por qué te parece que se está poniendo estos objetivos para que la gente los tenga en cuenta? En este contexto de pandemia que no fue para nada fácil en todo el mundo, ¿no? Sí. Yo creo que el gobernador Infran tuvo rápidamente la visión de cuidar la salud y la vida de los formoseños y tomó medidas estrictas Sí, en el inicio, que por cierto no fueron muy, que fueron antipáticas si se quiere sí, para la sociedad, pero era con una visión de cuidarnos a los formoseños y era la idea de ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud para una cuestión muy puntual que no estábamos preparados para atender una pandemia con lo que eso significaba, eh, y también ganar tiempo a que la vacuna se desarrolle en el mundo, que pueda ingresar a la Argentina, que venga a la provincia y que sea efectiva la campaña de vacunación. sí, En ese marco hubieron sectores de la sociedad que esas medidas las tomaron como restricción a sus libertades. ¿Y qué pasaba? A veces mirábamos provincias cercanas donde no se tomaron esas mismas medidas, entonces se hacía difícil hacerle entender por ahí a un comerciante, a un gastronómico, cuando veía que en otras provincias sí tenían ciertas posibilidades de trabajo o los jóvenes de poder salir. Pero cuando uno analizaba los resultados que tenían epidemiológicos, veíamos altos casos de contagios, veíamos muchas muertes, por compararlo con Chaco nomás, teníamos muchísimas diferencias con Salta, sí. y entonces es lo que nosotros decíamos, bueno, la gestión se mide por los resultados. Y nosotros medíamos los resultados de vidas entregadas, de personas contagiadas, y entendíamos que ese era el camino que teníamos que sostener. Bueno, se judicializó, la justicia falló a favor de flexibilizar las medidas de ingreso a la provincia, y los resultados en 6 meses fueron tremendos. Es decir, un fallecido cuando teníamos las medidas que proponía el gobernador Infran, y más de 1000 fallecidos en 6 meses, con las nuevas aperturas. Cuando lo comparamos con países desarrollados, resulta que después aparecieron países del primer mundo con medidas mucho más estrictas que las que habíamos tomado nosotros, pero que también incluso las tomaban tarde, porque después de tener brotes y rebrotes, Sí. empezaron a tomar esas medidas. Lo bueno de las nuestras que eran antes de que el virus tenga circulación en la provincia de Formosa. Y bueno, esas fueron las diferencias, pero yo creo que
la gran mayoría del pueblo formoseño avala y acompaña las decisiones que ha tomado el gobernador Infran, y sobre todo ahora que estamos volviendo a la normalidad, que los chicos ya están en las escuelas en forma presencial y que tenemos todas las actividades prácticamente desarrollando, ¿no? Sí. Y la campaña de vacunación que avanzó muy bien, porque no es solo haber comprado la vacuna, que fue muy difícil por cierto, sino que una vez que llegan a la provincia tiene que ser efectiva la campaña, y en eso sí tiene mérito el sistema de salud formoseño y los militantes de la salud y la vida, porque en Formosa fue rápido. Hoy tenemos más de 500.000 dosis aplicadas en una población de 640.000 habitantes. Este domingo vamos a terminar de vacunar a los jóvenes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo. De ahí para arriba, todos los formoseños tenemos por lo menos una dosis aplicada. Y eso sabemos que es muy importante, porque si bien no evita que uno pueda contraer el virus, sabe que la letalidad es mínima cuando ya tenés una vacuna aplicada. Claro. Entonces eso descomprimió mucho y nos empieza a mostrar ya indicadores económicos positivos, que no son expresiones de deseo. La industria textil tiene un 46% de aumento interanual entre lo que era junio del año pasado con junio de este año. El empleo registrado del sector privado respecto a abril del 2020, el primer mes de la cuarentena, a abril del 2021, tiene un incremento del 1%. Si no se hubieran aplicado los ATP, los REPROS, el IFE, como pasó en países como Brasil, como Chile, que no tuvieron esas medidas de contención al empleo, ahí Chile perdió un 16% del empleo y Brasil un 13%. Sin embargo, Argentina perdió un 2,3% en ese lapso. Quiere decir que pudimos proteger 730.000 puestos de trabajo gracias a estas medidas que se tomó desde el gobierno nacional y que impactó en cada una de las provincias. Tuvimos un año bastante complicado, ¿no? Con un ánimo muy sensible de diferentes sectores que tuvieron que mantener la cuarentena, que no eran esenciales, que por ahí no pudieron trabajar. ¿Cómo viviste, cómo sentiste esas manifestaciones que se realizaron, esos choques que se dieron en un momento determinado, posteriormente cómo se fue visibilizando la protesta? ¿Qué tan genuina era, o era genuina y había otros intereses que estaban ahí también dando Sí. vueltas? A ver, la angustia, el dolor y la preocupación de la gente yo la puedo considerar como genuina, porque a Sí. todos la pandemia nos afectó. Nadie puede decir que la vida no le haya cambiado porque tuvo que restringir muchas sus actividades, no nos podíamos encontrar con los seres queridos, no podíamos salir en el horario que queríamos, no podíamos ir a hacer las compras o los viajes, es decir, a todos nos afectó. Eso, psicológicamente, a todas las personas nos genera una sensación de crispación, a unas más que a otras, de acuerdo al ambiente que cada uno tiene. Entonces yo creo que un sector de la oposición lo que hizo es utilizar ese malestar que había en la población, que no necesariamente era culpa del oficialismo o del gobierno de turno, sino que la pandemia y el virus en el mundo nos llevó a esa situación. Pero fue utilizado políticamente, y lo que nosotros dijimos durante el 2020, acataron todas las medidas, pero de cara a que ya se venía un año electoral, empezaron a hacer toda esta utilización política de la pandemia, y creo que fue lo que nos enfrentó a un sector de la sociedad formoseña con las medidas que llevaba adelante el gobierno. Por supuesto que me dolieron, tengo amigos, muy amigos, digamos, que se pusieron en esa posición, que les costó entender nuestras medidas. Yo soy un hombre que trabajé por el turismo y la gastronomía formoseña hace más de 15 años que lo vengo haciendo, cuando fui subsecretario en el 2003, con lo cual me siento un hombre del sector, interpreto y sé el esfuerzo que vinieron haciendo para posicionar a nuestra gastronomía, con lo que hicimos con Formosa de Gusto, darle identidad a lo que avanzamos con los hoteles. Pero bueno, era la actividad que más afectó en el mundo, porque las personas tenían que dejar de viajar y por lo tanto dejar de consumir hoteles, y no podíamos salir, no podíamos ir a consumir a los restaurantes. Sí. Pero bueno, hoy ya estamos en una situación de mayor normalidad. La hotelería trabajó en la pandemia porque se los contrató como centros de alojamiento preventivo. Los restaurantes pudieron trabajar en una modalidad de delivery, pero es cierto, no pudieron hacer el trabajo más fuerte, que es el de salir a sentarse, y los vecinos no pudieron salir a disfrutar de ese espacio. Yo lo entiendo perfectamente. Pero de ahí a la forma en que nos enfrentamos, creo que se podrían haber evitado. Y bueno, lamentablemente. Estuvimos en fase 1 en diferentes momentos en varias localidades, no solamente Formosa, ¿no? Y bueno, el gobierno de la provincia, el gobernador, el doctor Gildo Infran,
sacó una serie de medidas para estos sectores que fueron afectados, impositivas, otras que tenían que ver con líneas de créditos bastante blandos, sin intereses, a cuotas fijas y otras cuestiones más. Del testimonio de la gente, de lo que se comentó, inclusive de los estudios del mismo gobierno que uno se imagina que ustedes comparten, ¿no? Sí. ¿Qué evaluación haces? ¿Era lo que se esperaba? ¿La frazada quedó corta, como suelen decir algunos, o se cumplió el objetivo? Es que en una situación de tanta necesidad, por Sí. supuesto que las medidas no van a solucionar todos los problemas, Ujú. pero yo creo que sí, al menos hubo un Estado presente que les tendió una mano y les dio parte de la solución para poder sostener los puestos de trabajo. Obviamente que te solucionen el tema de la luz, porque se subsidió el pago de la luz, se subsidió el tema del agua, pero te quedaba pagar el alquiler del salón si tenías un salón de ventas, y bueno, para eso quizás tenías que tomar un crédito accesible, como lo decís vos, y por ahí no todos estuvieron en condiciones de tomar un crédito porque no tenían las garantías suficientes, los requisitos mínimos, entonces hubieron algunos que no pudieron solucionar todos sus problemas. La parte impositiva, bueno, fue generalizada, pero si había un comercio que no estaba en regla, no estaba en blanco, naturalmente que los beneficios impositivos, Saltaba todo ahí. mucho no le iba a impactar. Sí. Entonces fue un conjunto de situaciones que a algunos les vino muy bien, a algunos les ayudó a sostener y a algunos probablemente no le haya alcanzado, pero que el Estado hizo el esfuerzo en un momento muy difícil. Desde el Congreso nosotros, cosa que la oposición no hizo, generamos el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que fue una gran medida para mí, porque se logró que aquellos que tenían un patrimonio de más de 200 millones de pesos en Argentina, que eran unos 12.000 contribuyentes, hagan un aporte especial, y eso fue a parar a más becas Progresar, fue a parar a los créditos, fue a parar a obras de infraestructura en los barrios populares, fue a inversión en gas en la Argentina, para que podamos tener ese recurso estratégico para las industrias, y fue a parar a vacunas y a fortalecimiento del sector sanitario. Entonces, buscamos también la solidaridad. En ese contexto, modificamos el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias en el gobierno de Mauricio Macri se había igualado y bajado la alícuota al 30% para todas las empresas. ¿Qué hicimos nosotros? Modificamos y bajamos a un 25% para el 90% de las empresas que son pymes, y se subió al 35% para las grandes empresas. Esa medida fue muy equitativa porque logramos reducir impuestos para el 90% de las pymes, que eso pueda reutilizarse en inversiones, que se pueda contratar más mano de obra, y sí se le subió, pero eso se le subió a las grandes empresas, las que tienen grandes fortunas, y que hacemos un sistema tributario mucho más equitativo. Bueno, así también se tomaron medidas para los monotributistas, se acompañó a los cooperativistas también desde el gobierno provincial con un subsidio de 12.000 pesos por empleado, un repro provincial de 20.000 pesos por empleado para las empresas que habían recibido el ATP. Bueno, la verdad que hubo acompañamiento. Sí. Por supuesto, no se solucionó todo el problema con eso, ¿no? Pero la idea era llegar con vida a un momento como este donde podíamos volver a abrir las puertas. Y si hablamos un poquito, yo recuerdo cuando dio la presentación el presidente del Partido Justicialista, en su discurso comentó, ¿no?, que cuando ratificó que ustedes representan al modelo, al proyecto de provincia en el Congreso, que habíamos pasado como pueblo, bueno, cierto grado de marginación por parte del gobierno nacional anterior. Y yo recuerdo porque estuve en los lanzamientos que se hicieron del plan Belgrano, en este caso en Chaco, en Resistencia, cuando el presidente estaba y la comitiva y la charla que se estaba dando en un salón, y en el otro conferencia de prensa de gobernadores de la región diciendo que no les daban obra pública, que no se licitaba nada. O sea, no se dijo nada más que en la prensa, se dijo y se mantuvo esa posición, y no es de ahora, ¿no? ¿Cómo fue representar a la provincia en ese congreso con un gobierno diferente? Fue muy difícil, la verdad que nosotros veníamos de 12 años con Néstor y Cristina, donde los formoseños tuvimos la reparación histórica, es decir, que además de los fondos coparticipables, la Nación nos daba fondos adicionales para que Formosa se ponga en un pie de igualdad con el resto de las provincias por tantos años de olvido.
Sí. Veníamos con ese envión y de repente vino un gobierno como el de Mauricio Macri que realmente neutralizó y paralizó la obra pública, porque más que los 10 kilómetros del ingreso del viaducto a la ciudad de Formosa, no hubieron otras obras importantes que pudieran anunciar, que pudieran inaugurar. Pararon el gasoducto, pararon el acueducto, que ya nosotros lo habíamos incluido para que sea tratado, y sin embargo el acueducto lo pusieron en el presupuesto, pero para ejecutarlo en el año 2003. Una barbaridad. Y los legisladores formoseños que representaban a ese gobierno no dijeron nada en ese momento. Nosotros obviamente levantamos la voz, pero bueno, no pudimos tener los números necesarios. Tenemos un centro de medicina nuclear que se está haciendo en el hospital de alta complejidad, que tenía un avance del 80%, lo paralizaron. Muchos enfermos oncológicos que en el medio de la pandemia no podían salir de la provincia, podían haber sido tratados en ese centro si lo hubiéramos terminado. Rutas, ni que hablar la cantidad de rutas en el interior que fueron paralizadas. Entonces fue un gobierno que no tuvo una mirada estratégica como la obra pública como dinamizadora de las economías regionales. Era un modelo donde era más fácil poner la plata a un plazo fijo, que era especulación financiera, que a decir, bueno, voy a invertir en un negocio. ¿Cuántas negocios veíamos que se cerraban en la era Mauricio Macri en todo el país, y la provincia de Formosa no fue la excepción? Y bueno, nosotros vinimos a ofrecer un modelo de desendeudamiento frente a ese que nos llevó a tener 100.000 millones de dólares de deuda externa. Nosotros, y sin pedir permiso al Congreso, por ejemplo, vamos a decir, ¿qué se sintió ser legislador en ese momento? Bueno, veíamos que había un presidente que nos endeudaba sin pedirle permiso al pueblo. Y sin embargo, después vino Alberto Fernández y para devolver esa plata le pide permiso al Congreso de cómo podía renegociar la deuda. Sí. Y gracias a esa ley que le dimos, él logró una reducción de 30.000 millones de dólares de la deuda externa, que son los que están volcados en la obra pública, que la inauguró hace 2 días, hizo una inauguración de 100 obras estratégicas en todo el país. O sea, pasamos en el noticiero. Mientras la pandemia transcurría, no solo estábamos atendiendo la pandemia, sino que habían obras que seguían en marcha. Y en la provincia de Formosa, con presupuesto provincial, muchas siguieron en marcha. El gobernador pronto seguramente las va a estar inaugurando. Viviendas, nos paralizaron todo el plan de viviendas que teníamos. O sea, una vivienda para los aborígenes no han hecho en el gobierno. Una vivienda para los paiperos no hizo el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, esta oposición que hoy tenemos representan a ese modelo, porque al doctor Carabajal le propusieron la candidatura el diputado Burjaire y el senador Nadienov, que fueron protagonistas centrales de ese gobierno. Uno como jefe de la bancada del Senado, del Juntos por el Cambio, y el otro como un ministro de qué importante es Formosa, porque por ahí yo cuando veo y respeto todas las posturas, si no sería aburrido si le digo a la gente lo que tiene que pensar, pero a veces nos quieren minimizar tanto, ¿no? Y de Formosa salieron esas dos personas, son manejando los dos bloques diferentes, con una trayectoria política cada uno por su lado. En el Senado, sí. Por eso digo, a veces tratan de vernos como, no sé, nada, y no, tenemos una importancia dentro de lo que es la vida política de la Argentina, pero por ahí son cosas que uno quiere decir que se quedaron en el tintero, ¿no? Porque las dos expresiones más grandes, puedes estar a favor o en contra, pero no es conocer que no son importantes los que salen de acá, ¿no? No, por supuesto, y uno que es legislador sabe lo difícil que es poder posicionarse como un líder de allá, o sea que en ese sentido, obviamente, sea radical o peronista. Y tenemos los dos, digo, tuvimos los dos. Digno de reconocer ese mérito y que obviamente se lo reconocemos al senador Nadienov como al senador Mayans. Sí. El tema es que una vez que tenés ese poder, ¿qué haces para colaborar con tu provincia? Y es ahí donde nosotros viene nuestro cuestionamiento. No es personal, sino que es a las decisiones políticas que se avalaron o no se avalaron en determinado momento. Y Ramiro, cuando escuchás, porque bueno, es muy fuerte el discurso que explica de quienes representan a otra opción, ¿no? Que no es la oficial o no es la del Partido Justicialista y los aliados, en donde dicen estamos a 7 votos de convertirnos en Venezuela. ¿Qué pensás al respecto? O directamente ni contestás. A ver, para que la gente entienda, la Cámara de Diputados somos 257 diputados. Sí. Con 129 se logra el quórum propio y uno puede aprobar las leyes. En realidad nosotros somos 116 diputados, bueno, son 13 que nos están faltando. Ellos suponen que con 7 más nuestros son 7 menos de ellos, por eso es que con 7
diputados más lograríamos nosotros el quórum y nos endilgan que seríamos Venezuela. En realidad, primero, con esa chicana política uno le puede responder, no se vayan tan lejos, váyanse a Bolivia, donde tuvieron un gobierno como el de Mauricio Macri, que es el defensor de la República y la democracia, y sin embargo financiaron a un gobierno, la revolución contra el gobierno de Evo Morales, financiando y enviando armas para derrocar a un gobierno democrático. Eso fue el gobierno de Mauricio Macri. Entonces no se vayan hasta Venezuela, sino que vean qué pasó acá. Y a ver, este es un gobierno de conquistas de derechos, de ampliación de derechos, de más obra pública para todo el país, de poner a la producción como eje y centro del dinamizador de nuestra comunidad, a las pymes como ese tejido social y productivo que tenemos que apuntalar. Nosotros creemos en el mercado interno, por eso trabajamos en los precios sostenidos, porque queremos que haya consumo local, porque creemos en las políticas keynesianas. Keynes decía que si el Estado interviene generando inversión, poniendo dinero en el bolsillo de los consumidores, esos consumidores lo vuelcan al mercado y se genera un círculo virtuoso. Esas son las políticas que nosotros llevamos adelante. Sin embargo, el gobierno que ellos representan, que ahora tampoco no hablan de un modelo nacional, no se referencian con Macri, no se referencian con Larreta, lo cual es muy difícil porque desde una provincia chica como Formosa, si no estás aliada a gobiernos nacionales, a proyectos nacionales, quedás en el olvido porque con los recursos, solo con los recursos locales, como está armado el sistema coparticipativo, uno no tiene posibilidades de grandes obras estratégicas. Entonces, siempre el elector tiene que mirar, si gana este candidato, ¿con qué modelo nacional se va a aliar? Y ese modelo nacional, ¿qué mirada tiene respecto a Formosa? Bueno, está visto que el modelo liberal, al que lamentablemente el radicalismo se asoció como como socio minoritario con el PRO en Juntos por el Cambio, fue un gobierno que no tuvo una mirada para los 44 millones de argentinos. Está pensado en 10 millones de argentinos, que es un modelo de acumulación, que se benefició del sistema financiero, sistema energético y los que exportaban. Pero el pequeño productor del interior del país no entra en eso. Fíjate vos el Fondo Solidario de la Soja, que era una retención, que era cuando alguien exportaba algo, o sea, los productores de grano exportaban, le decían, bueno, el 30% de eso queda en el Estado para ir a parar a cada uno de los municipios del interior del país, que era el Fondo Solidario de la Soja, que le permitía hacer pequeñas obras para ayudar a los productores de esa zona o hacer viviendas o que tenían impacto social. Esa era una mirada redistributiva de la riqueza. Bueno, esa retención la sacó Mauricio Macri y nos quedamos sin ese recurso de federalización. Bueno, entonces esas son las diferencias de modelos que nosotros estamos viendo y por eso a mí no quería dejar de contestarte la pregunta, pero para mí eso no es ser Venezuela, es decir, eso es ser justicia social y redistribución de la riqueza. Yo por ahí no entiendo, digo, ¿quién no quiere la mayoría en el Congreso? ¿Quién no quiere la mayoría en diputados, la mayoría en los consejos deliberantes? No sé, si estuvieran en esa posibilidad o se paran a decir, no, me atajo, no, tanto no. Digo, es muy difícil todo hoy por hoy, ¿no? Cuando uno analiza qué se dice, qué no se dice, y sobre todo no opinar, en mi caso trato siempre de que se sientan cómodos y den su punto de vista, porque la gente es la que después decide, y no sé ni siquiera si decide con los argumentos, a lo mejor decide con el corazón, o se siente más cómodo en este sector o en el otro, pero lo importante yo creo que es que tengan la oportunidad de optar, ¿no? ¿Algo más que quieras decir? No, transmitirle sobre todo al electorado que por ahí no me van a encontrar hablando tanto de los opositores porque ya el gobernador lo dijo en una campaña anterior. Vamos a dedicar el 99% de nuestras energías a dar soluciones concretas y solo un 1% a responder críticas. En lo personal, lamentablemente han entrado en una campaña muy sucia, de desprestigio, en cuestiones personales y no discutir proyectos políticos. Sí. Yo soy un hombre de la política, abrazo a la política como escuela de vida y creo en los proyectos políticos. Entonces, decirles que pasamos lo más difícil que fue esta pandemia,
que no estamos todavía totalmente a salvo porque hay nuevas cepas de las cuales nos tenemos que cuidar. Siempre digo eso, sí. Aprovechemos las aperturas, porque no se descarta que tengamos que volver a cuarentenas, pero por una decisión sanitaria, no para nada caprichosa, sí. Y acá tienen a un gobierno nacional y el provincial que está en concordancia, que tiene unidad de concepción y unidad de acción, que vienen a ratificar el acuerdo que habíamos hecho en el 2019. Incluso a cumplir promesas que no las habíamos hecho nosotros, las hizo el gobierno anterior. Como si recordarás, el impuesto a las ganancias. Mauricio Macri dijo que el impuesto a las ganancias lo iba a bajar o lo iba a eliminar, y sin embargo no lo hizo. Lo hizo Alberto Fernández, que el impuesto a las ganancias, sin haberlo prometido, hoy todas las personas que ganan por debajo de 150.000 pesos no pagan el impuesto a las ganancias. Y para las empresas hizo la modificación que te conté al inicio de la nota. Y las jubilaciones, este trimestre, las jubilaciones están 3 puntos por arriba del aumento de lo que hubiera sido con la fórmula que nos había dejado Mauricio Macri y que la modificó Alberto Fernández. Con los jubilados con el gobierno Mauricio Macri perdieron un 20% de poder adquisitivo y ahora lo están recuperando. No teníamos los medicamentos, los 170 medicamentos gratuitos del PAMI los habían eliminado, las netbook las dejaron a la mínima expresión, hoy están volviendo los chicos a inscribirse para tener sus netbook. Las vacunas obligatorias para los niños habían dejado al mínimo ese calendario que tiene más de 17 vacunas que lo estamos volviendo. Bueno, ese es el modelo que nosotros queremos y queremos a las pymes, queremos que haya trabajo argentino, que haya distribución de la riqueza, que haya obra pública en cada rincón del país y que obviamente fortalezcamos los sectores exportadores. Y dentro de los sectores exportadores incluyo al turismo porque son los generadores de divisas. Lo que nosotros necesitamos es tener dólares, porque el dólar lo que te permite, cuando vos lo tenés en cantidad, es que no suba su precio. El dólar es como cualquier producto. Si vos vendés manzanas y te quedaste con pocas manzanas y vienen muchas personas a comprarte, vos podés subir el precio porque hay poca oferta para mucha demanda. Bueno, el dólar, cuando hay pocos y todos quieren comprar, sube su precio. Si sube el precio del dólar, suben los precios de la economía y tenemos inflación. Entonces lo que la Argentina tiene que generar son dólares de reserva. Y lo genera con las exportaciones y sustituyendo importaciones. Es decir, tenemos que tratar de comprarles menos al mundo y venderle más. ¿Qué es lo que pasó en este semestre? Este semestre tenemos 36.000 millones de dólares que entraron por exportaciones y 29.000 que salieron por importaciones. Es decir, eso se llama superávit de la balanza comercial. Esos dólares son los que nos dan seguridad para nuestra economía. Y cuando se vuelva a abrir el turismo internacional, también es la posibilidad de que ingresen esos recursos. Bueno, creo que ese es uno de los problemas centrales de la economía argentina y este gobierno está dispuesto a trabajar en ese sentido y a proteger el trabajo y el empleo de los jóvenes. Por eso el programa, los programas que sacó el presidente en estos días de financiar el programa Te Sumo, que le financia el salario del 70% del salario para jóvenes de entre 18 y 24 años durante los primeros 12 meses, para que puedan ingresar al mercado laboral. Argentina Programa también le da hasta 120.000 pesos a los jóvenes para que se equipen con programas de informática y para que puedan desarrollar esas capacidades. Bueno, esa es la Argentina que queremos, con universidades donde puedan llegar los hijos de los obreros, que el sistema educativo incluya y que no solamente sea para aquellos que puedan pagar una universidad privada. Claro, muchas gracias por gracias haber estado. A vos, Liliana. Bueno, los trajimos a todos los precandidatos, así que estamos contentos porque, como siempre decimos, la diversidad fortalece y la idea es que ustedes tengan todas las opciones, ¿no? Y que las vean aquí por Canal 7. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Muchas gracias.